Tenemos un peso específico tanto para hombre como para mujer y tenemos una dimensión o un espesor para la pared del ventrículo, tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Listo? Estos parámetros que tienen ahí en la parte superior son los parámetros que consideramos de normalidad. ¿Listo? A partir de esos parámetros es que empezamos a determinar cuándo se está presentando una alteración o una patología en cada uno de los pacientes. El término específicamente de cardiomegalia hace referencia a cualquiera de estas dos situaciones que ustedes ven en azul. La primera es lo que conocemos como ese estado de hipertrofia, que es ese aumento, pues obviamente en el tamaño de las células, pero que lo representamos como de forma más clínica en el aumento del peso del corazón o en el aumento del espesor de la pared cardíaca, listo, de la pared de los ventrículos. Cualquiera de esos dos hallazgos inmediatamente nos determina la presencia de una hipertrofia cardíaca y por lo tanto de una cardiomegalia. Ahora, no solamente los estados de hipertrofia o ese aumento en el tamaño de cada una de las células van a representar esta cardiomegalia. También la presencia de dilatación, muchachos, ojo con los micrófonos, también la presencia de dilatación a nivel de las cavidades cardíacas. Bueno, entonces, ya sea que el ventrículo derecho o el izquierdo, cualquiera de los dos, por razones que ahorita vamos a ver, tengan que aumentar su tamaño, tengan que tener como un volumen mayor del que se estaba esperando y que sean capaces de recibir más sangre de lo que normalmente estábamos esperando, este fenómeno también representa la presencia de una cardiomegalia. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones, o estados de hipertrofia o estados de dilatación, es a lo que le conocemos como cardiomegalia. Y obviamente van a ser los exámenes paraclínicos que ustedes van a solicitar, lo que le va a permitir a ustedes como clínicos tomar la determinación o dar este tipo de diagnósticos en un paciente específico. Bueno, entonces, para empezar rápidamente con las generalidades, pues debemos recordar que el corazón, digamos que de cierta forma, se parece en ciertos aspectos a lo que conocemos como los vasos sanguíneos. Por eso era importante que la semana pasada pues recordáramos bien todo lo que tenía que ver con los vasos sanguíneos, porque obviamente de su conocimiento pues como que se extrapola mucha información para el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos normalmente? Lo que tenemos normalmente a nivel del corazón, pues también es la presencia de como tres capas, por cierta forma decirla, que se comparan con lo que habíamos visto en los vasos. En los vasos habíamos visto que teníamos la íntima, la media y la adventicia. Y de cierta forma, como la continuación de esas tres capas o de esas tres túnicas a nivel del corazón, como que se sostiene, pero ya adquiere un nombre diferente. Entonces, en el corazón lo que vamos a tener es que esa que le llamábamos túnica íntima, para nuestro corazón ya va a ser el endocardio, la túnica media pues obviamente va a ser el miocardio y la adventicia en el corazón pues va a ser el pericardio. ¿Listo? Cada uno de ellos va a tener como sus propias características. Bueno, entonces, empezamos, yo entro otro estudiante. Empezamos desde la parte más, como desde la parte más interna del corazón o la que está en contacto directo con el flujo sanguíneo, que viene a ser el endocardio. Entonces, igual que lo que habíamos hablado la semana pasada, el endocardio pues está tapizado por un endotelio, por unas células endoteliales, que son esas células escamosas, planas, simples, que tienen la capacidad, pues que tienen todas esas funciones que vimos hace 8 días. ¿Listo? Inmediatamente debajo de de esa capa de células endoteliales, pues vamos a tener una capa más bien delgadita, un poquito más pequeña, que es a la que le llamamos el subendocardio. Bueno, el subendocardio es importante porque es en él en el que vamos a encontrar normalmente todo el sistema de conducción del corazón, ¿listo? Todos los impulsos eléctricos y toda la presencia de esos nodos
y de las fibras de Purkinje va a estar localizada ahí, en el subendocardio, inmediatamente debajito de esta primera capa de células endoteliales. ¿Listo? Esa es una de las grandes importancias como de este espacio o de esta capa. El miocardio, pues que obviamente ustedes saben que es la parte más grande de esta imagen, es lo que está representando toda esta M, obviamente es el músculo, que es un músculo que es especial o es específico para las funciones que va a cumplir, que ya vamos a hablar un poco de él. Y en la parte de la periferia, pues la parte más externa del corazón, vamos a tener lo que se conoce como pericardio, que de cierta forma viene a ser como la continuidad de la adventicia de los vasos sanguíneos, porque finalmente es el sistema cardiovascular, viene como en continuidad el uno con el otro. Entonces digamos que de cierta forma es como la continuidad de esa adventicia que veíamos, pero el pericardio, digamos que es un poco más complejo, tiene tres capas que ahorita ya se las vamos a recordar. ¿Listo? Lo otro que les está mostrando esta imagen es la presencia de los músculos papilares, que son estas estructuras que ustedes están viendo. Ustedes recuerdan que es el sitio que le va a dar soporte a las cuerdas tendinosas y por lo tanto a cada valva de las válvulas del corazón. ¿Listo? Entonces simplemente son como fragmentos o pedazos de músculo del miocardio que se proyectan hacia el interior de la luz o de la cavidad. Bueno, ahora miremos un poquito más detenidamente la parte de las células. Por ahí. Un minutito, que sigue entrando gente. Entonces, vamos a hablar un poco de la parte de ¿listo? Entonces, resulta que el músculo cardíaco tiene como características intermedias entre lo que es el músculo esquelético estriado y el músculo liso visceral. Él comparte características de cada una de ellas y eso es lo que lo hace tan especial. Por un lado, comparte con el músculo esquelético la fuerza con la que es capaz de contraerse. Es un músculo, el músculo cardíaco es un músculo extremadamente fuerte. Y esa fuerza se la da la presencia de una cantidad significativa de mitocondrias. Es una de las estructuras o el grupo de células que más energía requiere para su funcionamiento y eso es lo que le permite ser extremadamente fuerte en cada una de las contracciones que realiza. Y eso es algo que semeja a lo que tenemos en el músculo esquelético, que es un músculo extremadamente fuerte. ¿Listo? Pero comparte también características con el músculo liso que vemos normalmente en las vísceras, en el sentido de que permite contracciones que sean continuas. No es como el músculo esquelético que obviamente es voluntario y por lo tanto solamente en el momento en que uno así lo genere, así genere el estímulo, se va a contraer. El músculo cardíaco es un músculo que permite contracciones continuas de carácter involuntario, pero que va a verse como regulado por diferentes situaciones, como son estimulaciones neurales, vagales, estimulación de catecolaminas, estimulaciones hormonales. Entonces, en ese sentido, como que tiene características de uno y del otro. ¿Qué también tiene de importancia el músculo cardíaco? Es así como ustedes lo están viendo ahí en esta imagen. Es un músculo que es estriado, ustedes ven ahí como las estrías que logra presentar, y es por la presencia de la capacidad de captar ese impulso cardíaco a través del mismo sistema que lo capta el músculo esquelético. Entonces eso le permite tener esas estriaciones por el túbulo T que va a tener y por la disposición del retículo sarcoplástico. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es importante? Lo más importante que tiene es que si ustedes ven, hay como una continuidad entre una célula y otra. Y esa continuidad
la ofrece esta estructura que ven acá, que son esos discos intercalados o intercalares. ¿Listo? ¿Para qué sirven esos discos intercalares a nivel de estas células? Estos lo que le van a permitir es que cualquier impulso nervioso que haya logrado llegar o que haya logrado alcanzar, así sea una única célula, sea capaz de ser transmitido hacia el resto de las células. No es que tenga que ser cada célula de forma individual activada o que tenga que llegar ese impulso a cada célula de forma individual. No, con que llegue a una sola de las células a través de ese sistema que tenemos, esos discos intercalares, la información o el potencial de acción se va a transmitir al resto de las células del miocardio. ¿Listo? Entonces es una digamos, capacidad o es una característica fundamental de este tipo de músculo. La otra cosa es que, como les decía, son células que están constituidas casi que en su 50% de mitocondrias. Y esto requiere, pues obviamente, que se produzca mucha energía para, para tener esa capacidad de contracción continua y obviamente permanente. Por eso es de las pocas o de las únicas estructuras que va a tener esta disposición que ustedes ven acá. Tiene una célula y en medio de ella tiene esto que son los capilares sanguíneos. Otra célula capilar, célula capilar, célula capilar, célula capilar. Entonces, esta disposición que están viendo ahí es lo que le permite al músculo cardíaco producir la suficiente energía, tener la suficiente cantidad de oxígeno para producir la energía que necesita para sus actividades contráctiles. Esto es muy bueno siempre y cuando funcione así, pero como lo que vamos a ver son las patologías, vamos a ver es los momentos en los cuales ese flujo sanguíneo va a verse disminuido y por lo tanto esas células van a tornarse insuficientes o van a tornarse disfuncionales. ¿Listo? Obviamente es de los órganos, por ese exceso en el flujo sanguíneo que recibe, que con el más mínimo alteración en el sistema circulatorio inmediatamente se va a ver afectado. Ahora, esto es en cuanto al músculo, pues obviamente al músculo cardíaco. Ahora, ¿qué tenemos? Lo que tenemos, bueno, antes de que continuemos, obviamente ustedes saben cómo se da la contracción normal del músculo cardíaco, pero entonces hay algo que es importante, y es que a nivel del sarcómero, pues de cada una de las células del músculo cardíaco, de los miocitos, eh, tenemos como varias proteínas, que son las que permiten esa capacidad de contracción. Que ustedes saben, pues que obviamente es la actina, es la miocina, y también tenemos otras como son las troponinas y la tropomiosina. El hecho de que esto funcione de forma articulada, pues hace que el músculo cardíaco funcione de forma normal, ¿listo? Pero es importante que recordemos que esas proteínas están, por un lado, dentro del sarcómero y obviamente dentro de la célula. Ahí es que son normales, en especial las troponinas. Bueno, las troponinas hacen parte del sistema como de las proteínas que se requieren para favorecer la contracción cardíaca y deben estar siempre dentro de las células del músculo cardíaco. En el momento en que ellas salen y llegan a la circulación, es lo que más adelante vamos a ver, que ya se conoce como una lesión de las células cardíacas. Si esas troponinas, esas proteínas que deben estar dentro de la célula, logran alcanzar la circulación, ya eso implica directamente una lesión de estas células cardíacas, ¿listo? De estos miocitos. Ahora, en esta imagen lo que les estoy como mostrando, como recordando, es que vamos a hacer énfasis en la parte del pericardio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si miramos esta imagen, pues como desde acá, desde la mitad hacia afuera, estamos viendo que esta parte obviamente es el endocardio, que esto todo debe estar tapizado por endotelio. Ya luego viene la capa de músculo
que vendría a estar constituida pues por el miocardio, y ya luego es que aparece el pericardio. Pero resulta que el pericardio tiene varias capas. Bueno, entonces, realmente tiene como 3 capas. ¿Por qué? La capa que está más cercana al músculo, es decir, al miocardio, es lo que le llamamos pericardio visceral. Y es esto como más clarito que ustedes están viendo acá, como este abanito. ¿Listo? Después de ese pericardio visceral, eso es como en el pulmón. Después del pericardio visceral, pues viene ese espacio que es lo que llamamos el saco pericárdico, y obviamente la otra capa, pues si tenemos pericardio visceral, pues la otra capa tendrá que ser el pericardio parietal, bueno, que vendría a ser como este por acá. Y esto que ustedes están viendo como aquí, este espacio que va a quedar acá entre estas dos, pues obviamente es lo que llamamos cavidad pericárdica o el saco pericárdico. Después de esa capita de pericardio parietal, viene una tercera capa, que es esta que le llamamos el pericardio fibroso. El pericardio fibroso se considera que es como ese, sí realmente viene a ser como la continuidad de la adventicia de los vasos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando el corazón logra como continuarse con un vaso sanguíneo grande, como la aorta o algo, ese pericardio fibroso es el que va a terminar continuándose con la adventicia. Bueno, pero entonces, ¿qué es importante acá? Lo primero es que esto de cierta forma le recuerda a uno, pues como a nivel del pulmón, la presencia de la pleura parietal y la pleura visceral. Y es igual, acá obviamente no lo vamos a llamar pleura, acá lo llamamos pericardio visceral y pericardio parietal. Entre las dos láminas se supone que existe un espacio virtual, pues que no debe haber realmente ahí mayor cosa. Existe un pequeño líquido escaso que es el líquido pericárdico, que realmente lo que hace es evitar la fricción o el roce entre una capa y la otra, entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. Bueno, ¿quién produce ese líquido? Las células que recubren a ambos pericardios. Y entonces esas células se conocen como mesotelio. Bueno, realmente el mesotelio, si uno se lo quiere imaginar, es muy parecido al endotelio, porque son unas células aplanaditas, chiquitas, una al lado de la otra, solitas. No son capas de células, no, es una única capa de unas células aplanaditas. Morfológicamente son similares al endotelio, pero su función es producir ese líquido que va a evitar la fricción de una capa con la otra. Entonces, pues se le llama mesotelio. ¿Listo? Entonces, acá obviamente este espacio en cierta forma es virtual y pues en caso de que se genere una lesión a nivel, una lesión inflamatoria o tumoral o, necrotizante a nivel de la pared del corazón, pues obviamente este espacio se puede llegar a ver perjudicado. Bueno, pero entonces para que lo recuerden, estas son las 3 capas del pericardio o de la parte más externa del corazón. ¿Dónde entre esas capas, dónde es que están los vasos coronarios, las arterias coronarias? ¿Dónde creen ustedes? ¿O dónde recuerdan? El epicardio visceral. Ajá. El pericardio visceral es el que tiene las arterias coronarias, exactamente. Entonces, pues obviamente van a estar muy cerca del miocardio. Ellas no podrían estar lejos, ¿por qué? Pues porque si no tendríamos este espacio virtual acá y cómo le cruza el flujo sanguíneo. No. En esta parte que está como abanita, pues en esta gráfica, está como abanita que está representando el pericardio visceral o que normalmente también se puede llamar epicardio, es donde se encuentran las arterias coronarias. Bueno, y de eso hay algo importante que decir. Y es que las arterias coronarias, pues por esa ubicación
deben recordarle algo que hablamos la vez pasada en los vasos sanguíneos. ¿Qué era? Me repite la pregunta, no escuché bien. Esa ubicación en el epicardio de los vasos coronarios, ¿a qué les recuerda en los vasos sanguíneos? Que deben ser muy gruesas. ¿Los vasos vasorum? Vaso vasorum, exactamente. Esto porque es importante que de pronto lo sepamos desde ya. Porque obviamente como hoy vamos a hablar de infarto, y el infarto se da es por la obstrucción de las arterias coronarias, entonces eso nos muestra cómo es la perfusión del corazón. La perfusión del corazón se considera que va desde lo más periférico hacia lo más interno. A lo que le llega primero flujo sanguíneo es a la parte más externa del miocardio. Y de ahí hacia adentro va llegando como en última instancia. La primera cantidad de sangre que va a fluir por las arterias coronarias va para la parte más periférica del miocardio. Y de ahí, pues obviamente va a ir hacia adentro. Resulta que al igual que en los vasos sanguíneos, digamos que la parte del endocardio logra irrigarse o logra nutrirse de la sangre que va fluyendo pues, por el corazón, ¿cierto? Pero el miocardio sí le toca por las arterias coronarias, ¿listo? Por ese espesor tan grande que tiene el corazón comparado con cualquier vaso sanguíneo, al miocardio, todo el miocardio le toca es a través de las arterias coronarias. Entonces tengan eso en cuenta porque ahorita que hablemos de infarto, obviamente esto va a determinar cuáles son las áreas que más rápido se lesionan en el corazón, dependiendo obviamente de la perfusión que se esté presentando. Entonces, del sistema de conducción, pues, o sea, no hay obviamente mucho que decir, ustedes lo conocen bien. Tenemos que el sistema de conducción son las mismas células o los mismos miocitos, pero son miocitos que se han especializado en este tipo de función. Obviamente ellos ya dejan de cumplir esa función contráctil normal y empiezan a tener esa función de ser sitios donde se genera como un impulso de despolarización para que se dé la contracción cardíaca. Entonces, pues obviamente acá estamos viendo cómo se da ese sistema de conducción que ustedes saben que el marcapasos siempre será el nodo sinoauricular o el nodo sinusal, que normalmente cuál es la descarga que él tiene o cuál es la frecuencia de despolarización que maneja. ¿Cuál es la frecuencia del nodo sinusal? 90. Entre 60 y 80. O sea, la cantidad de veces que él se despolariza por minuto es entre 60 y 80. Y por eso se considera que es el marcapasos del corazón. ¿Por qué? Pues porque es el que da el ritmo cardíaco. Ustedes saben que el ritmo cardíaco más o menos está entre eso. Lo normal es entre más allá de 60, más o menos hasta 80. Eso es una frecuencia cardíaca que uno espera que sea aún dentro del rango de normalidad. ¿Quién la da? Pues el nodo sinusal. Bueno, y esto obviamente ustedes saben que se va a ir pasando a través de todo el sistema de conducción, pero que cada parte distal, es decir, si este es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y después obviamente las de His y sus respectivas ramas y las fibras de Purkinje, cada uno va a ir llevando como una capacidad de despolarización menor. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se retrase el impulso. El impulso, bajo ninguna situación, debe pasar inmediatamente desde el sitio donde se genera como la descarga hasta el final del corazón, porque entonces no tendríamos un latido que sea primero la contracción de las aurículas y ya luego el de los ventrículos. Si eso pasara directo, inmediatamente se contraería aurículas y ventrículos y por lo tanto no se lograría el efecto de bomba o de bombeo que es lo que estamos necesitando. Entonces, a medida que vamos bajando en el sistema de conducción, la capacidad de despolarización de cada una de estas estructuras obviamente va a ir bajando. Y eso explica
Porque cuando, por ejemplo, un paciente tiene lesión en alguna de estas estructuras, se genera un ritmo cardíaco diferente. Un paciente que, por la razón que sea, haya generado una lesión del nodo sinusal y el nodo sinusal deje de ser el marcapasos o deje de ser como el principal sitio donde se da la descarga o la despolarización para la conducción y para la contracción del corazón, obviamente le recae esa responsabilidad pues al siguiente, al que esté más abajo de él. Y en ese caso viene a ser el nodo auriculoventricular. ¿Y él más o menos qué capacidad de despolarización tiene? ¿Cada cuánto se despolariza? ¿Cuántas veces? ¿Cuál, profe? Nodo auriculoventricular. De 40 a 60. Más o menos entre 50 a 60 veces. Lo que les digo, o sea, cada uno va de para atrás, va de para atrás. El que más da despolarizaciones por minuto, pues es el sinusal y de ahí para atrás empieza a bajar. Entonces, si el paciente, por la razón que sea, casi siempre por infartos, me logra dañar el nodo sinoauricular, pues le toca al nodo auriculoventricular asumir esa responsabilidad de ser el marcapasos, el nuevo marcapasos del corazón. Pero entonces, como la capacidad de despolarizarse de él es más o menos entre 50 y 60 despolarizaciones por minuto, pues imagínense la frecuencia cardíaca de ese paciente cómo va a estar. Y si se dañan estos dos y me queda la responsabilidad sobre el haz de His, pues entonces la frecuencia cardíaca, dado que el ritmo de despolarización de esa estructura es entre 15 y 40, ya podrán imaginarse cómo es la frecuencia cardíaca de ese paciente. Entonces, entre más despolarizaciones logre hacer por minuto, pues es el que va a comandar. Pero si se llega a dañar, le toca al que sigue y al que sigue y al que sigue. Bueno, esto es lo que le explica a uno la presencia de arritmias, de bloqueos, la presencia de ciertos hallazgos electrocardiográficos cuando se está presentando algún tipo de lesión o de muerte o de infarto en un paciente. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo recuerden porque obviamente más adelante vamos a hablar de qué pasa si se daña cada una de estas estructuras. Este es el sistema de conducción. Hay algo que también es importante aparte del hecho de que digamos que haya un bloqueo o un retraso fisiológico en el sistema de conducción. Y es es la presencia de lo que conocemos como el esqueleto fibroso del corazón. Aunque no lo crea, pues le pusieron así esqueleto fibroso del corazón y es el sitio donde digamos que se reposan o se sostienen las valvas cardíacas, todas, tanto las semilunares como la tricúspide y la mitral. Bueno, ¿qué es importante? Esta estructura, esto que conocemos como el esqueleto fibroso del corazón, tiene una característica particular y es que separa al corazón en aurículas y ventrículos. ¿Listo? Si pensamos en las fibras cardíacas en el miocardio literalmente es como si estuviera separado por esta estructura. Esta estructura es la que hace que las aurículas queden hacia un lado y que eso no se vaya a transmitir, que el impulso no se logre transmitir hasta los ventrículos. Entonces, entendamos esta estructura del esqueleto fibroso no solamente como donde están sostenidas, pues obviamente las válvulas cardíacas, sino como ese punto de separación entre el músculo de las aurículas y el músculo de los ventrículos. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces la única forma en que logra cruzar el impulso que viene desde las aurículas hasta el ventrículo, si se supone que están separadas por ese esqueleto fibroso, es a través de el haz de His. El haz de His es el que
atraviesa ese esqueleto fibroso y permite que la comunicación o la información que están cruzando las aurículas logre llegar hasta los ventrículos. ¿Listo? De resto, digamos que si se llega a dañar por completo las de His, quedan incomunicadas las aurículas de los ventrículos. Y entonces ahí obviamente tendríamos una arritmia cardíaca muy grave en ese paciente. Entonces esa estructura es fundamental por ese pequeño problema. Bueno, pues de las válvulas cardíacas, pues obviamente ustedes saben que cada una pues está constituida por diferentes valvas. La única que tiene pues dos valvas o la bicúspide es la mitral, las otras todas tienen tres valvas y pues eso es lo que hacen es evitar que la sangre como que se devuelva o que haya como una regurgitación de sangre desde una estructura hacia otra, ya sea desde los ventrículos hacia las aurículas o ya sea desde los grandes vasos hacia los ventrículos. Entonces, obviamente, ellas van a permitir sus adecuados movimientos para que no se vaya a generar esa regurgitación y en la medida de lo posible, pues para que tampoco vaya a haber un estado de insuficiencia y es que logre o de estenosis en el cual con la contracción cardíaca, pues no se logre impulsar la sangre de una cavidad a otra. Entonces, estas estructuras permiten eso, como hacer un cierre, como casi que hermético de cierta forma, para que la sangre pueda seguirse impulsando de un sitio hacia otro. Y cualquier alteración, ya sea insuficiencia o estenosis de estas estructuras, pues inmediatamente va a representar una sobrecarga al corazón. Pues acá simplemente es para que ustedes vean cómo se ve una válvula cardíaca. Ellas también van a presentar una capa de endotelio, pues en cada una de las caras, en la cara que da como hacia la aurícula y en la cara que da hacia el ventrículo, o en la cara que da hacia el ventrículo y en la cara que da hacia los grandes vasos, va a presentar una capa de endotelio y por lo tanto va a tener la capacidad de presentar los mismos cambios que veíamos cuando se da una lesión endotelial. ¿Listo? ¿Qué más va a tener? Todo el resto es tejido conectivo. Ese tejido que es lo que llamábamos matriz extracelular o tejido conectivo, pues esta también lo tiene. Y entonces le da resistencia para soportar como el golpe que se da durante el intento de devolverse la sangre, pero también le da elasticidad para moverse o para desplazarse y permitir que la sangre siga su curso natural. Entonces tenemos esta estructura pues que obviamente es fundamental. Ahora, una parte pues que es importante recordar obviamente es cómo es la circulación del corazón, pero pues ustedes eso se lo saben de memoria, cómo es la irrigación que tiene cada una de las coronarias, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda, y qué ramas va a ofrecer cada una y por lo tanto, digamos, qué sitios son los que más fácilmente se pueden lesionar en el miocardio. Cuando uno sabe cómo funciona la irrigación cardíaca, entonces uno sabe si se obstruye tal estructura en tal sitio, cuál es la parte del corazón, pues que se me va a lesionar. Pero pues igual ustedes eso lo conocen bien, saben que obviamente tenemos la arteria coronaria derecha y la izquierda, cada una con sus propias funciones. La coronaria derecha es la que le ofrece casi que la mayor irrigación a todo lo que es el nodo sinusal, gran parte de lo que es nodo auriculoventricular y obviamente a lo que es la parte de aurícula y ventrículo derechos. Y pues obviamente la arteria coronaria izquierda pues obviamente ofrece es a todo lo que es la aurícula, el ventrículo izquierdo, a lo que es el tabique interventricular anterior y ahí llega un punto importante y es que hay una cosa a la que le llamamos dominancia cardíaca y es que la arteria interventricular posterior, que anteriormente le llamábamos descendente posterior, es la que va a irrigar como los 2/3
posteriores del tabique interventricular. Entonces, esa arteria, digamos que se conoce como la dominancia del corazón, es porque a veces viene de la arteria coronaria derecha y a veces viene de la arteria coronaria izquierda. Entonces, obviamente se le dice dominancia derecha al corazón si proviene de la arteria coronaria derecha o pues izquierda si viene de la izquierda. Pero entonces, ¿por qué es tan importante esta arteria descendente posterior o interventricular posterior? Porque es que es la que le ofrece la irrigación a los 2/3 posteriores del tabique interventricular. ¿Esto qué quiere decir? Que una lesión de la arteria que tenga esa rama es una lesión severísima para el paciente. Entonces, por eso es que se le considera que es la que le da, esperen que está entrando alguien, es la que le da la dominancia al corazón. Bueno, para que lo tengan en cuenta, para que lo recuerden. Bueno, siendo así, más o menos con este repaso medio general, vamos a hablar de estas alteraciones. Conmigo, el día de hoy vamos a hablar las 3 primeras: cardiopatía congénita, miocardiopatías y cardiopatía isquémica. Y, si Dios lo permite, mañana con la doctora Mili van a hablar de las 3 que aparecen abajo: insuficiencia, cardiopatía hipertensiva y cardiopatías valvulares, de todo lo que es insuficiencia y estenosis valvular. Entonces, vamos a empezar por el grupo de cardiopatías congénitas. Digamos que las cardiopatías congénitas se pueden como dividir o se pueden como reflejar en varios grupos. Entonces, obviamente una cardiopatía congénita implica algo con lo que uno nació. Ustedes bien recuerdan que congénito es algo que viene con uno pues desde el nacimiento. Entonces, esas alteraciones pueden ser en el desarrollo normal del tabique, ya sea tabique interauricular o tabique interventricular. Y en ese caso, pues sería o comunicación interauricular o comunicación interventricular, cualquiera de las dos. Bueno, entonces un defecto en el tabique, auricular o ventricular, pues me da una comunicación interauricular o interventricular. ¿Qué otro tipo de alteraciones podemos tener? Podemos tener estas cardiopatías congénitas, pero que generen un estado de obstrucción, es decir, el tabique ya no tiene nada que ver. ¿En qué casos vemos esto? Problemas con las válvulas cardíacas, estados de obstrucción, casi siempre por estados de estenosis valvular, que aunque no sean las congénitas, pues mañana van a ver con la doctora todo el grupo de las valvulopatías. Y el último grupo es cuando hay alteraciones para sacar la sangre, alteraciones en el flujo de salida, pues obviamente de la sangre. Y entonces en ese caso está lo que le llamamos transposición de grandes vasos, o que los vasos se están originando en el sitio que no les corresponde. Pues del ventrículo izquierdo tiene que salir la aorta y del ventrículo derecho tiene que salir la pulmonar. Cuando eso no ocurre así y estos dos vasos, hay una transposición de estos grandes vasos, a eso le llamamos una anomalía del flujo del tracto del flujo de salida, o del flujo pues de salida de la sangre. Esta digamos que es una clasificación, pero pues bueno, ¿qué clasificación digamos que es un poco más interesante? Ya se las voy a mostrar. Es la clasificación que depende de dónde a dónde va la sangre, del lado derecho al izquierdo o del izquierdo al derecho. Eso sí ya es más interesante. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí analizar cómo se comporta clínicamente el paciente. Entonces, antes de que veamos eso, acá simplemente les estoy mostrando cuáles son esas malformaciones que se pueden presentar. Resulta que, que la más frecuente, o la que tenemos como la que predomina, es la comunicación interventricular. Es la más frecuente de todas,
Y obviamente ahí están en orden descendente todo el resto de alteraciones congénitas que se pueden presentar. Digamos que la persona que más o la población donde más frecuentemente vemos cardiopatías congénitas siempre serán los niños que tienen síndrome de Down o trisomía 21. En ellos podemos ver varias eh, alteraciones congénitas o cardiopatías congénitas, pero siempre la más común de todas será la comunicación interventricular. Ahora sí, vamos a ver cómo se pueden clasificar estas cardiopatías, pero entonces pensemos en de dónde a dónde va a pasar la sangre. Se pueden clasificar, esto sería como las primeras, como derivación izquierda a derecha. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la sangre que está en las cavidades izquierdas va a cruzar hacia las cavidades derechas. Obviamente esto es un sistema que es cerrado y que entre las cavidades no tenemos comunicación, por lo menos no entre ventrículo y ventrículo y entre aurícula y aurícula, no. Cada una va por su lado, cruzamos de aurículas a ventrículos, pero no entre ventrículos y aurículas. Esto quiere decir derivación izquierda-derecha. Cuando se presenta algún tipo de alteración o algún tipo de cardiopatía en la cual la sangre que estaba en las cavidades izquierdas va a cruzar hacia las cavidades derechas. Entonces, los tres ejemplos representativos de este grupo, de lo que llamamos de derivación izquierda a derecha, son la comunicación interauricular, que es esta primera que vemos acá arriba, que obviamente, pues digamos que el dibujo no lo deja ver muy bonito, pero que aquí lo que tenemos es que desde la aurícula izquierda se va a presentar un defecto y la sangre va a lograr pasar hacia la aurícula derecha. La otra es la comunicación interventricular. En la comunicación interventricular lo que tenemos es que obviamente del ventrículo izquierdo, por un defecto en este tabique interventricular, la sangre va a lograr llegar hasta el ventrículo derecho, que obviamente eso es completamente anormal. Y la última de este grupo es lo que conocemos como el conducto arterioso persistente, que aunque sea una estructura embrionaria y fetal, pues ya con el nacimiento ya esta estructura debe sellarse y no debe permitir esa comunicación. Entonces, como estamos hablando que es de izquierda a derecha, sería desde la aorta logra pasar sangre hacia el tronco de la pulmonar. Bueno, ¿qué es importante de esto? Clínicamente, ¿cómo creen que se representa esto? ¿Cómo creen que va a estar el paciente? ¿O qué pueden encontrar ustedes en un recién nacido que les haga pensar en estas cosas? Cianosis, profe. Exacto, cianosis, sí. Listo. Entonces, eso es algo muy importante. Y es el hecho de que estos pacientes particularmente no nacen cianóticos. Los que tienen derivación izquierda a derecha. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si tiene una malformación? Porque la sangre está cruzando de izquierda a derecha. Entonces volvemos a lo que habíamos hablado. Si la sangre viene de izquierda a derecha, es sangre oxigenada. Por eso el paciente cuando nace no es cianótico. A ese paciente ¿Se ve más posiblemente, rosado? digamos, de pronto no se ve más rosado, pero es que hay niños que nacen y se ponen inmediatamente morados y ya usted sabe que algo tienen, que alguna malformación o algún trastorno congénito tienen esos niños. Pero en cambio estos no, estos hasta se demoran un poquito más, horas o hasta días en que uno les coja esa alteración, en que uno realmente logre darse cuenta de que ellos nacieron con una malformación, pues a menos de que no se la hayan encontrado en los controles prenatales, que naciera pues sin controles prenatales, es más difícil para uno detectar estas cosas. De pronto, pues dependiendo del tamaño de la comunicación, pues obviamente los soplos que ustedes conocen. Pero en un inicio no es tan fácil esa detección porque es que la sangre viene de cavidades izquierdas, es decir, sangre oxigenada, y cruza hacia cavidades derechas, sangre desoxigenada. Sebastián.
Profe, de pronto esos pacientes no podrían sufrir, digamos, de la presión, no es Ujú. porque se está yendo la sangre que se supone que debe ir a las arterias. Entonces, no podrían, digamos, sufrir de presión. De presión, no, de la presión arterial. Ellos sí van a sufrir de presión arterial, es correcto lo que dice Sebastián, pero no es de presión arterial sistémica, sino pulmonar. Eso es algo muy importante acá. Digamos que de estas tres entidades que ustedes están viendo, obviamente la más complicada va a ser la comunicación interventricular, es decir, esta que vemos acá como la B. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir el compañero, pero entonces pensando en hipertensión pulmonar, no sistémica. Piensen que, como en cualquiera de nosotros, el ventrículo izquierdo tiene cierta fuerza y obviamente tiene más fuerza que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho solamente le tiene que mandar sangre a la arteria pulmonar y la arteria pulmonar hace su recorrido por los pulmones y regresa. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que mandar sangre por la aorta para que llegue a todo el cuerpo. Entonces, por eso el ventrículo izquierdo siempre va a ser mucho más fuerte y va a tener, si ustedes recuerdan de esa primera diapositiva que les mostré del grosor o del espesor de las paredes, pues el del ventrículo izquierdo es más grueso. Eso es lo normal. 2.5. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa en este caso? Pasa que ese ventrículo izquierdo, parte de la sangre la está mandando para la aorta, muy bien, pero parte de la sangre se la está cruzando al ventrículo derecho. Entonces, ese paciente no está cianótico porque finalmente la sangre que le está llegando a la aorta es sangre oxigenada, entonces no está cianótico. Pero el ventrículo derecho dice, ve, lo que está pasando aquí. Me llega sangre de la aurícula y me llega sangre del ventrículo. Entonces me están sobrecargando. Están metiendo más sangre de la que realmente a mí me corresponde enviar o la que me corresponde normalmente llevar. Esto hace que esa sangre que el ventrículo va a tener que cruzarle hacia el sistema, hacia las arterias pulmonares, vaya con mayor presión y por lo tanto, digamos que la respuesta normal es una hipertensión pulmonar. La comunicación interventricular tiene esa condición, que si uno no la trata, y si uno deja a este paciente así, porque como no está cianótico, entonces lo dejamos así, con el tiempo este paciente me hace una hipertensión pulmonar, porque literalmente le estoy mandando más sangre a ese sistema del que estaba autorizado a aceptar. Entonces eso empieza de para atrás. Ustedes recuerdan que hace 8 días hablamos que las arteriolas son las que dan la máxima presión. Entonces las arteriolas de la pulmonar estaban recibiendo tranquilas y de un momento a otro le empieza a llegar una cantidad de sangre. Ellas aumentan su tono y de ahí para atrás se devuelve ese tono del músculo del vaso sanguíneo y me genera una hipertensión pulmonar. Entonces, venimos como que, sí, oigo, Y también podría existir la posibilidad de que ese ventrículo, pues como medio, por decirlo, compensatorio para poder soportar todo el volumen de sangre que le llega tanto de la aurícula como del otro ventrículo, pues como que se hipertrofie, ¿no? Para, pues sí, como para aumentar esa capacidad y soportar ese volumen. exactamente, eso era lo que iba. Ese hecho de que genere esa hipertensión pulmonar, pues volvemos al principio. El sistema pulmonar está diciendo, no, venga, qué pena, pero a mí no me mande tanta sangre, entonces le dice la arteriola, resista y genere como un contrapeso ahí para que no manden tanta sangre. Entonces la sangre empieza a generar esa presión hacia atrás en el sistema arterial pulmonar, desde arteriola, arteria pequeña, mediana, grande, y entonces el corazón, el ventrículo derecho, pues dice, venga, pero yo intentando mandar la cantidad de sangre que me está llegando a mí y esto de para atrás, ¿y aquí qué hacemos? Entonces, efectivamente se da hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué pasa en este paciente con esta comunicación interventricular? Es como si se devolviera el proceso. Esta comunicación que inicialmente
era una derivación izquierda a derecha. Con el tiempo, si ese paciente no se le trató, esa hipertensión ventrículo derecho va a generar una derivación derecha-izquierda. O sea, literalmente es como si viniera el proceso de un lado para el otro y la respuesta es devuélvale todo eso otra vez al ventrículo izquierdo. Entonces, a ese fenómeno es al que normalmente le llamamos el síndrome de Eisenmenger. Eisenmenger es el síndrome a través del cual una comunicación que era izquierda-derecha, por todo de lo que acabamos de hablar, termina convirtiéndose derecha a izquierda. Y de los tres fenómenos que ustedes están viendo ahí, el que digamos que tiene la mayor capacidad de producirlo es la comunicación interventricular, por el problema de la presión, de la diferencia de presiones y de fuerzas de contracción entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. No es así como la diferencia tan marcada entre aurículas. Por eso la comunicación interauricular, aunque hay que tratarla, casi nunca logra llegar a este síndrome pues, de derivación derecha-izquierda. ¿Listo? Entonces, esa es la característica más importante de estas alteraciones. Y por eso es que hay que detectarlas porque a veces clínicamente el paciente no está cianótico en un comienzo. Sebastián. Profe, una pregunta, digamos, este engrosamiento que es de las arteriolas que nos comentaste, ¿no podría, digamos, dificultar el intercambio gaseoso y de pronto en el paciente se manifieste como, no sé, una disnea o algo así? Exactamente. Mañana, cuando vean con la doctora Mili la parte de insuficiencia cardíaca, van a ver que esa puede ser retrógrada o puede ser anterógrada. Y uno de los hallazgos que uno podría ver si sobrecarga el sistema pulmonar es eso, es la presencia de edema pulmonar, es la presencia de disnea y esos hallazgos por una sobrecarga del sistema circulatorio pulmonar. Pero entonces lo ven mañana con ella, pero sí, claramente sí se podría presentar. La manifestación de ese paciente podría ser esa, más que la presencia de cianosis, porque ¿qué necesitamos para la cianosis? Que digamos que la aorta o el sistema circulatorio sistémico no me lleve oxígeno, pero como si me está llevando oxígeno, lo que pasa es que parte de ese oxígeno se está cruzando para el otro lado, pero sí me está llevando oxígeno. Por eso este paciente no tiene ese hallazgo, no tiene esa cianosis Doctora, inicialmente. ¿Sí y oigo? por esa situación no se podría presentar cianosis periférica, porque si no está dando la cantidad de oxígeno que se necesita. Digamos que no se presenta inicialmente. O sea, el primer hallazgo, por lo menos en los primeros días de vida del paciente, no es la cianosis. Con el tiempo, obviamente, si esta comunicación interventricular hace que un porcentaje muy grande de la sangre que debería cruzar hacia la aorta, cruce hacia el ventrículo, sí, sí, porque ya se está disminuyendo el flujo sanguíneo y ya obviamente sí está llegando sangre oxigenada, pero no la que se estaba necesitando. Tardíamente sí vemos la cianosis, pero entonces eso es algo importante, esperen un momentico, para diferenciarla con este otro grupo de entidades, la derivación derecha-izquierda. ¿Por qué? Porque este paciente sí es el que usted está esperando a su recién nacido, nace el niño y ¡pum! Se le pone morado ese muchachito. A ese muchachito téngale miedo porque él tiene esto, una derivación derecha-izquierda. Tanto la izquierda-derecha como la derecha-izquierda, pues obviamente hay que tratarlas porque cada quien trae sus complicaciones. Pero digamos que en un comienzo, estas es más fácil detectarlas porque es que de una el muchachito se va a poner morado, ¿listo? De una se va a poner cianótico. Entonces, pues para uno obviamente es más fácil detectar que si un niño nació y se puso morado, bueno, se puso cianótico, pues ese niño tiene algún trastorno cardíaco que le está generando ese cambio. En este caso, ¿cuáles vendrían a ser como las situaciones que le podrían generar ese tipo de alteraciones? Esta derivación derecha a izquierda. Entonces, cuando pensamos derivación derecha a izquierda, tenemos que pensar que es
sangre de cavidades izquierdas, sangre de cavidades derechas, es decir, desoxigenada, que va a pasar hacia el sistema izquierdo, es decir, donde estaba mi sangre oxigenada. Las alteraciones que, digamos, las cardiopatías congénitas que más se asocian con este tipo de derivación son, como ustedes lo ven ahí, tetralogía de Fallot, que es como la marca de este tipo de entidades, y la otra es la transposición de grandes vasos. ¿Listo? Entonces, de la tetralogía de Fallot, pues ustedes saben que obviamente es una tetralogía, por lo tanto son 4 condiciones que presenta ese corazón. La primera condición es la que ustedes están viendo aquí, pues que claramente es como evidente, es una comunicación interventricular. Pero, a pesar de que hablábamos que el corazón izquierdo es más fuerte y todo lo que les acabo de decir, resulta que la otra condición que presenta eso está acá, estenosis subpulmonar. En la salida, o más bien en el punto en que el ventrículo derecho va a dar origen o va a continuarse con el tronco de la pulmonar, se presenta una estenosis. Hay una estenosis a la salida de la pulmonar. Entonces, ¿qué pasa con esta estenosis? Tengo la comunicación interventricular y se supone que en la diapositiva anterior les dije que esto era izquierda-derecha. Pero aquí me están poniendo un problemita para poder enviar ese ventrículo derecho la sangre hacia la pulmonar. Entonces el ventrículo derecho, ¿qué va a decir? El izquierdo está intentando meterme sangre, pero yo no la puedo mandar para ningún lado porque tengo esta estenosis acá y no soy capaz de mandarla para la arteria pulmonar. ¿Qué hago? Pues entonces invierto el flujo y por eso esta comunicación, a pesar de que es una comunicación interventricular, es de derecha a izquierda. El ventrículo derecho le cruza al izquierdo la sangre. ¿Por qué? Porque no la puede sacar por la arteria pulmonar, por esto que llamamos estenosis subpulmonar. Ahora, esta comunicación es tan grande que si ustedes ven, casi que no, aquí no quedó nada de este pedazo de tabique. Acá sí tenemos tabique interventricular, pero aquí en este pedacito casi que no quedó nada. Entonces casi que donde debería estar el tabique, lo que tenemos son las valvas de la aorta. Por eso se considera que hay un acabalgamiento de la aorta, que la aorta queda ahí encima de esa comunicación. La aorta termina como acabalgando o quedando casi que encima de la comunicación interventricular, que esa sería la tercera característica, el acabalgamiento de la aorta. Y la cuarta característica, pues ya ustedes bien lo mencionaron en la imagen anterior. Si el ventrículo derecho tiene problemas para sacar la sangre, y en este caso sí que tiene problemas, porque es que ya ni siquiera se la puede entregar a la pulmonar, sino que le toca devolvérsela por la comunicación interventricular, pues ese ventrículo va a terminar en una hipertrofia ventricular. Entonces ahí tenemos las 4 características de esa tetralogía. Y eso es lo que explica por qué estos niños, a pesar de que tienen como una de sus condiciones la comunicación interventricular, el flujo va de derecha a izquierda. ¿Qué pasa con ese flujo de derecha a izquierda? Pues o sea, los colores ahí son muy bonitos porque ellos le van explicando a uno. Este color azul está representando esa sangre desoxigenada que se mezcla con la sangre oxigenada que llevaba el ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, hacia la aorta va a empezar a correr sangre mezclada, sangre con pues, sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Y eso es lo que hace que el niño inmediatamente nazca de una se torne cianótico. No como el otro que toca esperar a que se invierta el flujo y que es un Meyer. No, este es de una que el niño, usted inmediatamente, él nace y usted lo ve que se puso moradito, moradito, cianótico. Córranle a ese muchachito porque ese muchachito tiene algo.
tiene alguna cardiopatía congénita, que hay que buscarle cuál de todas es. Ahora, si no es esa, si no es tetralogía de Fallot, la otra opción es que sea lo que llamamos transposición de grandes vasos. Entonces, yo les decía que en la transposición de grandes vasos, la característica es que, pues que obviamente el ventrículo derecho sigue con la aorta y el ventrículo izquierdo sigue con la aorta y el ventrículo derecho sigue con la pulmonar. La transposición de grandes vasos, pues es todo lo contrario. Es que el sistema circulatorio pulmonar queda como cerrado, es decir, aurícula, ventrículo, y en vez de pasar hacia la pulmonar, termino en la aorta. Y el sistema, pues el que llamamos sistémico, empieza aurícula izquierda, ventrículo izquierdo digo, y inmediatamente continúa con la pulmonar. En vez de estar estos dos vasos, pues al revés, como es lo normal, cada uno tiene un origen diferente. A eso le llamamos transposición de grandes vasos. El severo problema que tiene esto, pues es que la circulación que va desoxigenada sigue desoxigenada y la circulación oxigenada pues queda eternamente oxigenada. O sea, no se da ese intercambio, ese cruce para que la sangre oxigenada llegue hacia la periferia de nuestro cuerpo y la sangre desoxigenada llegue al pulmón. Entonces, esto así solito, transposición de grandes vasos solita, esto es incompatible con la vida. ¿Cómo puede llegar a ser compatible con la vida? Solo si tiene otra alteración, si tiene otra cardiopatía por ahí asociada que le ayude a hacer esa comunicación de sangre. Entonces, ¿en qué caso se podría, digamos, podría este fenómeno ser viable o compatible con la vida? Si se asocia con comunicación interventricular. Digamos que igual este niño está muy mal, pero por lo menos aquí algo de comunicación entre sangre oxigenada, que necesito que llegue hacia la periferia, hacia mis tejidos, y sangre desoxigenada, que necesito que vaya hacia el sistema pulmonar, logra intercambiarse y algo logra hacer. La otra es que se asocie con el conducto arterioso persistente, pero pues obviamente acá la cantidad de sangre que va a cruzar pues es mucho menor que la que aquí se logra mezclar. Pero entonces de esto es importante eso, como los dos sistemas quedan completamente separados, la única forma de que esto sea compatible con la vida es que haya una segunda o que haya una cardiopatía adicional que permita esa comunicación o ese cruce de sangre que aunque no es suficiente, pues por lo menos le permita a los cirujanos, a los cardiólogos, al que sea que tenga que intervenir a este niño, lograr hacer la intervención pues antes de que el niño vaya a fallecer. ¿Listo? Ahora, el tercer grupo son lo que llamamos las lesiones obstructivas. Y entonces, pues acá, digamos que de cierta forma el corazón estaba bien, se desarrolló adecuadamente, pero que hay un problema que no permite que la sangre siga su curso natural o hay una obstrucción que impide esto. Entonces, las dos situaciones son o coartación de la aorta, que ustedes saben que coartación viene a ser como un estrechamiento o como una estenosis de la aorta, que casi siempre se presenta después de la salida de los vasos principales del callado de la aorta. Entonces ustedes ven acá que de un momento a otro se generó como esta estenosis o este cierre aquí a nivel de la aorta. O la otra situación es que se presente estenosis valvular, que alguna válvula vaya, pues ya sea válvula aorta o pulmonar, genere una estenosis y por lo tanto no permita que la sangre cruce hacia el sistema o pues circulatorio pulmonar o sistémico, según sea el caso. Entonces, nuevamente aquí
pues tenemos el problema de que si la sangre no quiere llegar, si aquí viene la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo, aorta, y llega acá y esto es estenosa, estos pacientes son pacientes que tienen una característica clínica, y es que hacen una cianosis, pero como de miembros inferiores. Los superiores están bien. ¿Por qué? Porque vean el sitio donde se presentó la estenosis, después de la salida del callado de la aorta con sus principales vasos. Entonces, la circulación de miembros superiores se conserva, pero la circulación hacia miembros inferiores y todo lo que es aorta abdominal y pues obviamente todo lo que es de ahí para abajo se ve afectada. Entonces se ve como una sincronía en los pulsos del paciente y en, digamos que en la perfusión entre extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Cómo se puede ayudar esto? Pues necesita, por un lado, pues obviamente que operen al paciente, pero por otro lado, que haya una comunicación, en este caso un conducto arterioso persistente, que permita que aunque sea algo de sangre logre llegar. El problema es que obviamente esta sangre tendría que ser sangre que no precisamente es oxigenada, pero por lo menos eso ayudaría de alguna forma a que el sistema trate de devolverme algo de sangre hacia extremidades inferiores y pues hacia órganos abdominales. Bueno, pero entonces estas lesiones obstructivas tienen esa característica, que si la sangre, y eso lo van a entender mañana en insuficiencia cardíaca, la sangre que no vaya hacia adelante, pues obviamente le toca empezar a echar de para atrás. Entonces, si la sangre no cruza hacia la aorta, entonces eso empieza a devolverse en el sistema circulatorio y el problema lo va a llevar son los pulmones. Y si la sangre no quiere cruzar hacia el sistema de la arteria pulmonar, entonces otra vez venimos de para atrás con todo eso y eso obviamente lo que va a hacer es que el paciente tenga lo que consideramos como estados de cianosis o de hipoperfusión tisular o estados de isquemia periférica. Entonces, dependiendo de dónde se genere esa obstrucción, pues va a ser el daño que tenga el paciente. Bueno, ahora venga, yo les muestro. Eso en cuanto a las cardiopatías